Mateo capítulo 5, para que tengamos siempre el contexto, yo les invito a que abran conmigo desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Una vez más, Señor, invocamos tu nombre, reconociendo nuestra incapacidad para poder comprender, Señor, toda la verdad que está encerrada en tu palabra. Nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra mente natural perciben en parte, Señor, de lo que tú nos das. Pero sabemos de que hay mucho más. Y pedimos que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo, a los que estamos aquí presentes, como los que de manera virtual están escuchando tu palabra. Te pido, Señor, por mi vida, Padre, para que me des la gracia de no ser estorbo, para que por causa de mi naturaleza, Señor, no haya ningún impedimento, a fin de que tu palabra fluya. Señor, nos ponemos bajo las plantas de tus pies pidiendo tu ayuda en esta hora. Bendícenos, te lo suplicamos, y ayúdanos a darte gloria en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy sí les prometo con la ayuda del Señor que vamos a darle respuesta a la segunda pregunta. ¿Y cuál es la segunda pregunta? Bueno, dice bienaventurados los misericordiosos, pero esa fue la primera pregunta y que casi ni terminamos de contestar. La segunda pregunta es, bueno, dice la Escritura, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La pregunta es, ¿cómo es que alcanzarán misericordia si ya son misericordiosos? ¿Para qué quieren más misericordia si ya son misericordiosos? Y si han de alcanzar esa misericordia, ¿cómo la alcanzan? ¿Cómo la logran? Así que lo que vamos a tratar de responder en esta hora. Una de las cosas que sí puedo decirles, hermanos, es que estamos viviendo en un tiempo donde en realidad nosotros necesitamos, por un lado, recibir misericordia, pero por otro lado también que sepamos dar misericordia. Hoy en día somos tan egoístas, somos tan orgullosos, que queremos recibir misericordia, queremos que nos den misericordia, pero hermanos, qué difícil es que nosotros, por ejemplo, demos misericordia a los que la necesitan, ¿verdad? Algunas veces, hermanos, aparecen necesidades, ¿verdad? Alguien que necesita ser asistido, ser ayudado, ¿verdad? Alguien que de repente dice, tengo una dificultad, necesito que alguien me ayude. Pero ¿qué sucede? Que le damos prioridad a nuestras cosas, le damos prioridad a nuestra diversión favorita, ¿verdad? Y decimos, nos hacemos lo que no hemos oído. Le damos prioridad a nuestro descanso, hermano, que el atender la necesidad de urgencia de alguien, de la aflicción de alguien. Estamos tan ocupados en el Netflix, así se dice, ¿verdad? En el Netflix viendo películas que no me importa si alguien llama, lo que hago es miro el teléfono y no lo contesto. Eso se llama falta de misericordia. Estamos viviendo tiempos, hermanos, donde la abundancia del egoísmo, del orgullo y del pecado está en la vida de la humanidad. Le da prioridad más
al entretenimiento, a su deporte favorito, a otras cosas que poder ayudar al que realmente está necesitado. Pero yo también le quiero decir algo. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo acontecía que habían vidas que, hermanos, por la situación aparente religiosa, le daban más importancia a la religiosidad que a las necesidades. Ustedes se recordarán cómo nuestro Señor Jesucristo en un momento dado veía a un necesitado y estaban los fariseos atentos a ver en qué caían, a ver en qué trampa caía Jesús. Decía, hoy es día sábado, a ver qué hace. Y estaba allí un hombre con la mano paralítica, estaba allí una mujer, hermanos, necesitada, estaba allí, hermanos, alguien que necesitaba auxilio. Y el Señor se paraba enfrente viendo a los fariseos, a los saduceos y viendo al necesitado. Y le dijo al necesitado, al de la mano seca, extiende tu mano. Y su mano fue aliviada. De repente, hermano, había un paralítico que lo bajaron del techo. A ti te digo, tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho y vete. Pero es que es día sábado. Entonces el Señor les dijo, a ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso de que si ustedes miran que una oveja se les va en un hoyo o un buey se les cae en un hoyo, no lo van a sacar ustedes porque es día sábado? Y el Señor les dijo, yo lo que quiero es que aprendan es a tener misericordia. Entonces muchas veces, amados hermanos, nos vemos tan afanados, tan ocupados, que este mandamiento de ser misericordiosos, muchas veces nosotros lo pasamos por alto. Hemos estado viendo varios ejemplos de lo que es tener misericordia. Y yo siento todavía aún más, pero ya no voy a poner más porque si no, no terminamos. Hay un momento, hermanos, en que Dios le pide a su pueblo, le pide afecto, le pide cariño, le pide amor para Él, para Dios, nuestro Padre. Y también pide misericordia para sus hermanos, me refiero a los que son del mismo pueblo. ¿Por qué? Porque el problema es que le están dando amor al Señor, pero solo el día sábado. Ya le iba a decir que era día domingo, pero como en el Antiguo Testamento era sábado. Pero ¿cuál es el problema, hermano? De lo que se quejaba nuestro Padre Celestial es que su pueblo llegaba el día sábado, le ofrecía los holocaustos, le ofrecía la alabanza. El día sábado se veía bien bonito, lleno de amor, lleno de alabanza, lleno de gloria, lleno de exaltación. Pero el día siguiente el corazón frío. Algo parecido, ¿no cree? El día domingo llegamos con alabanza, llevamos ofrenda, nos gozamos, los que vienen, por supuesto. ¿Verdad? Pero ¿qué va a pasar del día lunes, de lunes a sábado? Y entonces el Señor dice, misericordia. No debiera de ser tu vida así para conmigo. En otras palabras, Dios le decía, no seas ingrato, ingrata, que el día domingo me llegas a alabar y adorar cuando llegas. Pero los demás de la semana, no oigo tus oraciones. No te veo meditando en mi palabra. No te veo también buscando la manera de cómo poner en práctica la misericordia con tu prójimo. Te haces el ojo de hormiga cuando miras a un necesitado. Cuando necesitas perdonar, no perdonas. Vean, por ejemplo, en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, que es la queja de nuestro Señor. Porque misericordia quiero, dice el libro de Oseas. Misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento más que de holocausto. ¿Por qué? Porque el día sábado era el día del holocausto y el día domingo solo el humito se quedaba viendo del holocausto, de las cenizas. Es lo que quedaba allí, el resto.
Pero el Señor decía, ¿qué? ¿Solamente el día sábado vas a venir para adorarme? ¿Solo el día sábado vas a considerar mis mandamientos? El Señor dijo, no, dice, ¿sabes qué es lo que yo quiero? ¿Sabes qué es lo que deseo? Deseo tu amor, pero no tu amor de sábado, no tu amor de domingo. Porque ¿quién de ustedes les gusta, hermano, que una vez a la semana vengan alguien y te apapachen y luego te olviden de lunes a sábado? ¿Quién de ustedes les agrada eso, hermano? No. Y ahora, si esto es con nosotros, que apenas llevamos la imagen de Dios, cuánto más nuestro Dios, cuánto más nuestro Padre Celestial. Porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y qué más dice? Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces Dios está deseando, hermanos, que seamos vidas misericordiosas, afectivas y por demás está decir, amorosas. ¿Sabe por qué? Porque todas esas cualidades las encontramos en nuestro Dios. Misericordioso. Encontramos en Él un hombre, hermano, misericordioso, un hombre lleno de amor, que no nos paga de acuerdo a nuestras obras, no nos paga de acuerdo a cómo nosotros le respondemos a Él. Y entonces el Señor desea que también así lo hagamos. Hay tantas maneras, hermano, de ver la manifestación de la misericordia del Señor. Por ejemplo, ¿qué tal con el perdón? ¿Qué tal la misericordia donde se manifiesta el perdón? Si usted me lo disculpa, quiero ver con ustedes un ejemplo de perdón donde se manifiesta la misericordia. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, no lo voy a leer porque quiero aprovechar más el tiempo, pero es un pasaje que usted conoce y si no lo conoce le invito a que vea su Biblia. Pero allí encontramos acerca de esta vida, Mateo capítulo 18, conocido prácticamente como los dos deudores. Y entonces nuestro Señor Jesucristo quiere hacer uso de lo que es el perdón aunado con la misericordia. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogabas. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Y qué dijo nuestro Señor? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Hermanos, yo lo que sentía era esta palabra que le dijo el Señor, ¿por qué no tuviste misericordia? Misericordia, es decir, ¿por qué no perdonaste? Si yo te perdoné mucho más. Mis amados hermanos, a mí me parece increíble y todavía sigo investigando a ver si es cierto. Pero
prácticamente hablar de 10,000 talentos es hablar de más de 40 millones. Y yo digo, ¿será cierto? Y todavía sigo investigando porque los datos me varían un poquito. Tiene que ver, hermanos, con el precio de la plata en la actualidad. El equivalente a la plata. Estamos hablando un aproximado de 40 millones de pesos. Es lo que debía. Y el otro, lo que tenía que ver con 100 denarios, es un aproximado a unos 15,000 pesos. Entonces usted se da cuenta que hay una diferencia abismal. ¿Pero qué sucedió? Al primero se le perdonó. Pero el otro consiervo no quiso perdonar lo poco que le debía. Mis amados hermanos, una de las cosas que usted y yo necesitamos aprender y conocer bien es el aspecto del perdón. Dios nos dice, y nuestro Señor Jesucristo nos habla y nos dice que debemos de perdonar así como Él nos perdonó. Hermano, el Padre Nuestro ya está requete súper rayado de estarlo repitiendo como más que un lorito y decir, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero al llevar a la realidad, esa frase no existe. Solo quedó en un rezo, solo quedó en una repetición. Y Dios desea, hermanos, que este aspecto de la misericordia sea más que teoría. El problema de hoy en día es que la iglesia sabe lo que es tener misericordia. ¿Cuál es el problema del cristiano? ¿Cuál es el problema de la iglesia? No llevar a cabo la misericordia. Sabe que es tener misericordia, pero no quiere poner en práctica la misericordia. Tiene malas relaciones con familiares, pero no quiere dar el perdón. En la iglesia, uno que otra hermano o hermana le ofendió, pide perdón, pero no puede perdonar. ¿Qué es eso? ¿Sabe qué es eso? Eso se llama orgullo. Y el orgullo es del diablo. Y eso tiene que ponerse a cuentas. No es correcto, hermanos. Por eso es que el Señor nos habla de ser misericordiosos. Y sé que esta palabra a más de alguien habrá de estar tocando su corazón, porque, hermanos, ha ofendido y le han perdonado. Pero cuando él ofende y pide perdón, o no pide perdón, o no sabe cómo perdonar. Así que una de las cosas que el Señor nos dice es, tú vas a necesitar que me pidas a mí misericordia para que puedas dar misericordia. Y es diferente la solicitud de misericordia, porque el pasaje dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Ay, sí, Señor, voy a dar misericordia para que me dé. Y el Señor nos dice, no, me vas a pedir misericordia para que puedas dar misericordia. Ya allí sí ya cambia la cosa, porque dice, no, pues esa petición quizás la voy a pensar varias veces. ¿Por qué? Porque va contra tu orgullo, contra tu egoísmo. Dijimos la vez pasada que si les pregunté que si usted quería aprender a cómo ser misericordioso. Y usted me dijo amén. Y yo espero que los que están viendo de manera virtual digan amén, ¿verdad? Amén. Y más que amén, que lo ponga por obra, ¿verdad? Dijimos que hay tres maneras, hermanos, cuando hemos de poner en práctica la misericordia. Número uno, debemos de tener ojos, es decir, no cerrar nuestros ojos a la necesidad. Tenemos que abrir nuestros ojos y ver, hermano, uno de estos días yo me sentí avergonzado, apenado, porque hubo una persona. Era muy temprano en la mañana, quizás todavía no me había despertado. Y venía en mi camioneta y yo vi a una persona y se me tiró de una sola vez al vidrio para limpiarme. Y yo automáticamente le dije, no. Y la persona, iba mi esposa allí, me echó una bandeada. Me dijo una mala palabrota.
Pero yo inmediatamente dije yo, Padre mío, si el domingo pasado yo estuviera compartiendo de tu misericordia, Señor. Necesito que tú me llenes de tu gracia, que me des más gracia, Señor, para poder tener este hombre. Yo ando en una camioneta, vengo cómodo, ya desayuné o voy a desayunar. Y esta vida solo tú sabes si ha comido o no ha comido, Señor. Yo tengo una ropa más calentita que la de él. Y entonces me sentí bien avergonzado, me sentí bien apenado. Porque para que tú puedas poner en práctica la misericordia, tú necesitas ver, tener tus ojos abiertos al necesitado. Lo otro es que debe de haber un grado de sensibilidad en tu alma, para que con aquellas almas sensibles tú llenas esa bondad. Y lo tercero es que tú des el paso. No te quedes solo con que pobrecito, pobrecita, qué lástima. No, espérate, tienes, dale. No te quedes solamente que, ay, qué lástima. No, espérate, ya vistes, ya fuiste conmovido a misericordia, ahora da el paso. ¿Cómo podrías ayudarle a esa persona? Así que nosotros, hermanos, debiéramos de preocuparnos y decir, Señor, ayúdame a hacer una vida misericordiosa. Ahora, rápido, yo quiero responder a la pregunta, bueno, y los que ya son misericordiosos, ¿para qué van? ¿Para qué más van a querer misericordia? Si ya la tuvieron. ¿Qué significa? Que necesitaremos o que el Señor habrá de darnos más misericordia a los misericordiosos. Dice que ellos alcanzarán misericordia. Ahora, hay tres maneras de cómo se logra ver esto. Para mí hay dos maneras equivocadas de cómo poner por obra el ser misericordioso. Uno de ellos tiene que ver con la manera humanista. ¿Y qué significa la manera humanística? Tiene que ver, hermanos, con pensar que para que yo pueda tener misericordia, yo debo de ser misericordioso con el propósito de recibirla. Alguien puede pensar así, dice, no, yo tengo que ser misericordioso. ¿Por qué? Para que tengan misericordia conmigo. Pero esa es una misericordia egoísta. ¿Sí o no? Te doy para que me des. Pero ¿saben qué? Algunos lo consideran hasta noble. Mire, ve, ha sido misericordioso. De seguro alguien va a ser misericordioso también con él o con ella. Pero pensar de que yo voy a dar misericordia para que me den misericordia, hermano, eso es como los negociantes. Al rato, si doy un poquito de misericordia, a mí me van a dar más misericordia. Pero ese es egoísta. Y el segundo, manera equivocada, es la visión estilo católico. Es decir, que siendo misericordioso, tú te estás ganando algo allá en el cielo. Al rato hasta vas a poder entrar porque eres misericordioso. Entonces, la cuestión es por obra. ¿Verdad? Dice, voy a ser misericordioso porque Dios va a ver que soy tan misericordioso y entonces voy a tener entrada. Pero entonces volvemos y decimos, esto es como querer comprar la salvación por medio de mis obras, por medio de mis misericordias. Estaría contradiciendo efectivamente, claramente lo que dice el libro de Efesios. ¿Verdad? En el libro de Efesios capítulo 2, versículo del 8 en adelante, usted bien sabe lo que dice. La escritura dice, porque por gracia sois salvos. Dice, por gracia sois salvos y esto es por medio de la fe. Y esta fe dice que no es de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, no porque tú tienes misericordia estás comprando tu salvación. Ay, el Señor está viendo qué tan misericordioso soy con este pobre, que de seguro el cielo me voy a ganar.
No, hermano, no es por obras. Claro, tú fuiste salvo y salva para que hicieras buenas obras. Pero esas buenas obras llevan una sola objetivo: darle gloria a Dios. Manifestar la vida de Cristo en ti para aquel necesitado. Así que cuando esa persona te da las gracias a ti, ni a ti debería de dártelas, sino que debería de dárselas al Señor. Porque es la vida de Cristo en ti fluyendo. ¿Ve? Entonces, mis amados hermanos, ¿qué significa realmente cuando dice la Escritura, ellos alcanzarán misericordia? ¿Se recuerdan ustedes que yo les decía que estos versículos no se refiere a la gente que no es creyente, sino que se refiere a los que son cristianos? Estas palabras se las dijo directamente nuestro Señor a sus discípulos cara a cara. Estaba con ellos cuando les dijo esto: bienaventurados los misericordiosos. En otras palabras, lo que estaba diciendo es: ustedes ya alcanzaron misericordia. Ustedes son míos. Ustedes los he rescatado, los he salvado. Ustedes son misericordiosos, son creyentes, son cristianos. Si alguna vida ha tenido misericordia, son ustedes, porque han creído en el Hijo que ha venido para salvarlos. Hermanos, usted y yo deberemos de reconocer que somos bienaventurados. Aleluya. ¿Por qué somos bienaventurados? Yo te hago una pregunta. Si tú murieras el día de hoy, ¿a dónde iría tu alma? El que es un genuino creyente, yo no estoy diciendo que no es pecador. Todos somos pecadores, empezando por este que está aquí. Pero hermanos, la pregunta que te hago a tu corazón: si tú te murieras hoy, ¿a dónde irías? Y ¿sabes qué, hermano? Si eres un genuino hijo de Dios, tu alma, la esencia iría a estar con Dios. ¿Por qué? Porque Él te rescató, Él te salvó. Algunos de los que estamos aquí no valorizamos eso, el ser salvos. En mi época, cuando alguien recibía a Cristo, hermanos, decía: ¿de veras? ¿Ya soy salvo? Sí, ¿por qué eres salvo? Porque has creído en Cristo. ¡Aleluya! Ya no voy al infierno. No, tus pecados han sido perdonados. Y eso nos traía gozo y alegría. Hoy no sé qué le pasa a estos cristianos, hermano. Reciben a Cristo y piensan que no ha pasado nada, a menos de que no hayas nacido verdaderamente de nuevo. Pero si eres nacido de nuevo, déjame decirte que la palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo y fiesta en el reino de los cielos. ¡Aleluya! Así que, hermanos, lo primero es que el Señor le dice: bienaventurados, felices los misericordiosos. ¿Por qué? Porque iban derecho al infierno. Sus vidas estaban condenadas, pero Cristo los ha salvado. Eres un bienaventurado porque alcanzaste misericordia. Te salvaron no porque tú habías hecho algo. Te salvaron no porque realmente tú ibas a la iglesia. Te salvaron por pura misericordia. El libro de Efesios es hermoso, capítulo 2, versículo 12, 13. En aquel tiempo, dice, estabas sin Cristo, no tenías a Cristo en tu vida. Estabas alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa. Eras una vida sin esperanza. Eras una vida sin Dios en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, tú que en otro tiempo estabas lejos, Dios te ha hecho cercano a Él. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que eres un bienaventurado. Aleluya. Somos bienaventurados. Estas palabras se las estaba diciendo nuestro Señor a sus discípulos.
Estas palabras no son para los que no son creyentes, es para los creyentes. Ahora, ¿cómo fue que recibimos esa salvación? ¿Será porque le caímos bien a Dios? O sea, teníamos una apariencia tan agradable que digo, ¿cómo no te voy a salvar, mi hijo? No, hermanos. Hay un pasaje en el libro de Isaías o Jeremías, ya creo que es Jeremías, donde dice, yo te vi sucia, enlodada. No había sido lavada cuando naciste, pero yo pasé al lado tuyo, te vi y dije, vive. Aleluya. Y viviste. Y dice, y te lavé, te limpié. Hermanos, Dios nos ha salvado no porque somos una buena pieza, al contrario, nos ha salvado porque hemos sido de lo peor, hermanos, lleno de pecado, lleno de tanta inmundicia. Sin embargo, Él nos salvó. Es total 100% obra de Él. Dice aquí en Efesios, regresemos un poquito, capítulo 2, versículo del 3 al 5. Veamos cómo Dios, siendo rico en misericordia, nos alcanzó. Por eso es que somos bienaventurados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo? Así era como vivíamos. En los deseos nos dominaban nuestros deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿cómo? Hijos del enojo, de ira de Dios. Lo mismo que los demás que no conocían a Dios. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, aleluya, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia, ¿qué dice? Sois salvos. Pablo allá a Tito, capítulo 3, dijo estas mismas palabras. Nos salvó, dice el versículo 5. No por obras de justicia. Nos ha salvado, Tito 3:5. Nos ha salvado no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No, dice, sino que nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Mis amados hermanos, tú y yo debemos de sentirnos bienaventurados porque hemos recibido misericordia de Dios. Misericordia. Nosotros andábamos perdidos en el pecado, alejados de Dios, hermano. Y eso nos estaba llevando a la muerte y muerte eterna. Pero yo quiero que pienses eso también de tus familiares que aún no conocen al Señor. Porque ellos están bajo esa condición. Están alejados de Dios. Piensa en tu familia, tu padre, tu madre, tus hijos, tus hermanos, tus tíos, tus amigos, tus mejores amigas. Piensa en eso. Mira, logra ver la condición de ellos y logra ver la condición en la que tú te encuentras. Tú formas parte de los bienaventurados porque has alcanzado misericordia. Pero ahora el Señor dice, quiero que extiendas esa misericordia. Tú has sido alcanzado a misericordia, pero ahora tú necesitas misericordia. Y de aquí en adelante vas a tener necesidad de recibir misericordia, de alcanzar misericordia de mí. ¿Eres misericordioso porque has alcanzado misericordia? Pero todavía no has llegado al cielo. Todavía vas a vivir cosas aquí en este mundo que vas a necesitar de mí más misericordia. Vas a necesitar alcanzar misericordia. ¿Misericordia para qué? Cuando estés afligido, afligida. ¿Qué le vas a decir a Dios? Señor, misericordia. Estoy pasando una situación difícil.
Señor, solo tú sabes la dificultad, el grado de dificultad que tengo. Ten misericordia de mí. ¿Qué estás haciendo? Procurando alcanzar misericordia. Algunos estarán atravesando o van a atravesar una enfermedad difícil, que la medicina que el médico te está dando no está siendo efectiva, pero vas a doblar tus rodillas para pedirle a Dios misericordia. Quiero alcanzar misericordia. Señor, ten misericordia. La enfermedad va avanzando y la medicina no aparece. Señor, están diciendo que viene una gran alza de precio. Qué bueno sería que yo tuviera trabajo. El problema es que no tengo trabajo. Y aún las cosas se van encareciendo. Han anunciado, pronosticado por todo el mundo, hermanos, que viene una, ¿cómo se le llama? Una recesión. Lo están diciendo los pastores, lo están diciendo los economistas, lo están diciendo los políticos, lo están diciendo los comerciantes, que viene una recesión terrible. Y alguno va a decir: Señor, yo lo que te pido es que tengan misericordia de mí. Misericordia, Padre. ¿Alcanzarás misericordia? Señor, tengo problemas con mis hijos. No sé si voy a tener para la escuela de mis hijos, para sus cuadernos. Algunos de los que están aquí, esto que yo estoy diciendo no les hace ni cosquilla. Pero hay personas que para ellos sí, no tienen para comprarle un cuaderno a sus hijos. Mucho menos cuando les hablan de uniformes. Mucho menos cuando les hablan del pasaje. ¿Y qué queda esa vida? Pedir misericordia. Pedir misericordia a aquel que tiene misericordia. A nuestro Dios, a nuestro Señor. Más de alguien habrá de tener problemas matrimoniales. Felices los que están felices en sus matrimonios, pero no todos los matrimonios están así, hermanos. Dale gloria y alabanza si tu matrimonio está feliz. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros. Pero ¿qué de aquellos que están teniendo dificultades donde los esposos abandonan a la esposa, a sus hijos? ¿Qué de esas mujeres que dejan abandonados a sus hijos por sus placeres, por sus deleites? Quieren volver a la soltería y los hijos se quedan abandonados, sufriendo, padeciendo. Se va a necesitar pedir misericordia. Misericordia, hermanos, para los problemas familiares. Más de alguien quizás aquí entre nosotros tenga dificultades familiares. Parientes que no tienen meses, años de no hablarse. ¿Por qué? Porque no han sabido perdonarse. Porque el orgullo se ha encarnado tanto en ese corazón que no tienen el valor suficiente para ir a pedir perdón. Se necesita pedir misericordia a Dios para que esa persona tenga el valor suficiente y decir: yo necesito ir a pedir perdón. Para eso se necesita misericordia. Entonces, hermanos, ¿quiénes habrán de recibir? ¿Quiénes alcanzarán misericordia? Los necesitados. Para poder recibir para su propia vida. Pero les tengo una noticia. Se necesita recibir misericordia ya no solamente para mi vida necesitada, afligida, angustiada, emproblemada, con una economía botada. No solamente voy a necesitar misericordia para mí, pero ahora yo voy a necesitar recibir misericordia, pero ahora para dar. Y de eso se ha tratado lo que hemos estado hablando todos estos días. Misericordia para dar. ¿Qué misericordia necesito yo? ¿Qué tal, hermanos, tu paciencia?
¿Qué tal tu paciencia para con las personas? Hay gente que es cristiano, cristiana, pero no tiene paciencia para lidiar con distintos caracteres, distintas personalidades, con los melancólicos, con los coléricos. Hermano, no aguanto. Entonces, hay que pedir misericordia, Señor. Ten misericordia de mí, Señor, para yo tener paciencia con esta persona. En tu trabajo, donde tú te encuentras, sea en el vecindario o en tu familia, siempre hay alguien que Dios va a utilizar para tratar con tu paciencia. Va a haber alguien. ¿Por qué? Porque Dios te lo ha puesto a propósito. ¿Para qué? Para que te ejercites en la misericordia. Señor, dame paciencia, Señor. Vas a necesitar misericordia para poder ayudar a aquellos que son necesitados y que están alrededor tuyo y que necesitan de tu ayuda. Necesitas pedir misericordia. Señor, dame de tu misericordia para yo dar misericordia al necesitado, a la necesitada. Necesito misericordia para poder perdonar. Aquí en la misericordia, ya no para ti, porque tú quieres que te perdonen, que te consuelen, que te apapachen. Tú eso sí lo quieres. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero falta ahora esa misma misericordia que has recibido o que quieres recibir de parte del Señor. Necesitas esa misericordia, pero ahora para dársela a tu prójimo. Y la vas a alcanzar si se la pides. Tú eres misericordioso y vas a alcanzar misericordia. ¿Para qué quiero esa misericordia? Para ayudar al necesitado. Para perdonar al que me ha ofendido. Para ayudar. Misericordia para poder, hermanos, perdonar a los que me lastiman. Porque es bien fácil perdonar o apapachar a quien no te ha hecho mayor cosa. ¿No es cierto? Dios quiere llevarte al punto de que tú puedas usar de misericordia para aquellos que te lastiman. Y ahí es donde decimos, Señor, ayúdame a alcanzar misericordia para ser amable con los que me ofenden. Porque no es cierto, hermanos, que cuando nos ofenden, si tuviéramos las 2 pistolas listas, empezáramos a disparar también. En otras palabras, tú me ofendes, yo te ofendo. Tú me gritas, yo te grito. Señor, necesito de tu misericordia para no pagar mal por mal, sino poder vencer con el bien el mal. Hermanos, hay personas, hay un momento en que el apóstol Pablo dice allá en el libro de Romanos capítulo 12, dice, estad en paz con todos, pero también deja una puerta, dice, en lo que fuera posible. Como queriendo decir, hay momentos en que de veras como que no se puede, aunque tú lo intentes. Pero Dios está esperando que lo intentes. Es decir, necesitas alcanzar misericordia para poder procurar establecer, como le llamaríamos, canales, conductos, para restablecer esa amistad. Pero hay veces que optamos por hacerlo al revés. He tenido una dificultad con alguien y lo que hago es zanjar más la grieta, ¿verdad? Hacer más profunda para no volver a juntarme con esa persona, para no volverme a relacionar con esa persona, para evitar a esa persona. No, necesito misericordia para hacer puentes. Necesito misericordia para buscar la reconciliación. Pero eso necesito alcanzarlo de parte del Señor para nuestras vidas. Entonces, hermanos, los que buscan misericordia, le tengo la noticia, van a alcanzar misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ya aprendieron
que así como la misericordia los alcanzó, así como la misericordia la recibieron, ahora necesitan alcanzar misericordia para sí mismos en sus propias necesidades, pero alcanzar misericordia también para los demás, para los otros. Así que, mis amados hermanos, la pregunta aquí es: Señor, ¿cómo puedo alcanzar esa misericordia? Ahora voy a decirles eso. Cuando Jesús nuestro Señor estaba diciendo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, Él estaba diciendo: quiero que sean misericordiosos, así como mi Padre es misericordioso. ¿Qué está diciendo? Que antes de pedirnos a nosotros, antes de pedirte a ti que tú seas misericordiosa o misericordioso, Él nos ha dado el ejemplo. Él ha ido adelante. Él ha sido nuestro modelo para ser misericordioso. Por eso es que decía ya en Lucas capítulo 6, versículo 36, sed misericordiosos, ser como Dios es misericordioso. Hermanos amados, tanto el Padre como el Hijo mostraron su misericordia. ¿Cómo la mostraron? De dos maneras. Número uno, vieron la necesidad, se acercaron y ayudaron. Pero también, hermanos, movidos a misericordia, también tuvieron el cuidado, no solo de lo material, sino también del alma y de lo espiritual. Ahora, Cristo nos está diciendo: sed misericordiosos, como yo soy misericordioso. En otras palabras, hermano, para alcanzar misericordia, la fuente de misericordia la encontramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que tú tienes que ir a la fuente. Es decir, que tú tienes que ir en pos de Cristo. No, esto no es un manual, hermanos, de ser misericordioso. A ver, aquí te va mi manual. Y a usted, no, espérate. Tienes que venir al autor, aquel que en esencia es misericordioso. Y ese es Cristo, nuestro Señor. Tenemos que venirnos y acercarnos en aquel donde realmente surgen y salen todas aquellas cosas que en nosotros no las podemos hacer. Yo quiero que me den, pero eso de dar, lo pienso no sé cuántas veces. Yo quiero que me den perdón. Yo quiero que me den misericordia. Yo quiero que se postren delante de mí y me pidan perdón. Yo quiero que busquen mi reconciliación. Sí, es que eso es bien fácil. Pero ahora el Señor, si tú has sido alcanzado, alcanzada por la misericordia del Señor, ahora el Señor desea que tú des misericordia al que la necesita. Y para eso necesitamos alcanzar misericordia. ¿Y a dónde vamos a obtener esa misericordia? Esa misericordia la vamos a obtener de la misma presencia de nuestro Dios. Cuando tú te acerques a Él y le digas: Señor, yo me miro poco, me es difícil perdonar a quien me ha herido. ¿Podrías darme de tu misericordia, así como me perdonaste tú, Señor, como yo te he ofendido? Y tú puedes alcanzar misericordia para perdonar a quien te ofendió, para ayudar al necesitado, para lograr ver compasión al que está afligido. Amados hermanos, la palabra nos dice que somos llamados a ser benignos, no malignos, y ser misericordiosos. Libro de Efesios, el apóstol Pablo hablaba sobre estas verdades y decía en el capítulo 4 y versículo 32. Antes, sed benignos. ¿Cómo, hermano? Unos con otros. ¿Pero qué más? Sed misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que Dios quiere que tú crezcas en misericordia. Y Él te va a poner a alguien o algo en lo cual Dios quiere que tú seas como Él, misericordioso. Te va a poner una vida afligida, necesitada, para que tú la ayudes. Alguien te va a lastimar, quizás en estos días, para ver cómo vas a actuar. Tú me diste, ahí te voy a cobrar como una cuarta más. O vas a decir, ¿sabes qué? Yo te perdono porque yo estuve como tú estabas. Yo estaba en tinieblas, yo estaba en oscuridad, viviendo en mis propios delitos y pecados, ignorante de Dios. Yo sé lo que te pasa. Sé por qué me estás diciendo esas cosas a mí. Porque así estuve yo también. Así que aunque tú no me estás pidiendo perdón, en mi corazón yo ya te perdoné. O si no, voy a buscar la manera de cómo reconciliarme contigo para que no pase nada. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo uso de misericordia. No sé qué será, pero Dios te va a poner algo en lo cual Dios quiere que tú pongas a ejercer la misericordia. Sed benignos unos con otros, sed misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Pedro lo dijo de esta forma, primera de Pedro capítulo 3 versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, sed compasivos, ámense de manera fraternal, pero ¿qué dice más? Misericordiosos, sed amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. ¿Cómo alcanzar misericordia? ¿Cómo encontrarla para yo poderla dar? ¿Cómo puedo tener, hermanos, como dijo nuestro Señor Jesucristo, permaneced en mí y yo en vosotros? Sin mí nada podéis hacer. Pero yo quiero terminar con un versículo, libro de Hebreos, y así finalizamos en esta hora. Capítulo 4. Hermanos, yo necesito pasar más tiempo con el Señor. Necesito pasar más tiempo con su palabra, no leyéndola, meditándola. Meditándola. Necesito pasar más tiempo de rodillas delante del Señor. Martín Lutero, hermanos, tenía un grave problema. Su carácter era áspero, duro, tosco. Que decía, yo necesito pasar, mínimo decía, 2 horas delante del Señor. Porque cuando yo no paso delante del Señor, aparece, dice, lo que en realidad yo soy. ¿Dónde alcanzar? ¿Dónde encontrar para alcanzar misericordia? El escritor a los Hebreos dice en el capítulo 4, versículo 15 en adelante, que tenemos a alguien, hermano, dispuesto para ayudarnos. El escritor dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que, ¿qué, hermano? ¿Por qué? Porque Él está lleno de misericordia. Un sacerdote que dice que no pueda compadecerse ¿de qué? De nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Dónde encontrar misericordia? ¿Dónde alcanzarla? Versículo 16. Acerquémonos. Acerquémonos, pues, confiadamente
al trono de la gracia. Allí, hermanos, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué hermoso. ¿Dónde? Acércate. Acércate confiadamente al trono de ¿dónde? De donde parte la fuente de la gracia. Y allí en su presencia poder alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pongámonos de pie, hermanos. Yo te pregunto a ti, ¿necesitas misericordia? Tú ya eres, si eres un hijo de Dios, tú eres una bienaventurado, bienaventurada, porque alcanzaste misericordia. Eres un hijo, eres una hija de Dios. Eres salvos, eres salva. Pero la misericordia la vamos a seguir necesitando para nosotros. Nuestras necesidades, ¿no es cierto? Enfermedades, conflictos, pruebas, necesidades de salud, económicas, de trabajo. Y vamos a tener que llegar al trono de la gracia y de la misericordia. Felices los que en este momento tienen trabajo. Pregúntale a aquel que no lo tiene. Pregúntale a aquel que debe el agua, la luz, que no tiene para la calefacción de su familia. Pregúntale. Esa vida, si es un hijo de Dios, puede clamar, acercarse al trono de gracia y Dios habrá de tener de él misericordia. Pero necesitamos misericordia para dar a los que nos causan conflictos, con los que no nos llevamos bien, con las dificultades, con nuestras relaciones, con los que nos quitan la paciencia. También necesitamos alcanzar misericordia y poder dar. Así que en esta hora, hermano, no sé qué Dios te haya hablado. No sé para qué vas a necesitar tú la misericordia. Sea cual sea, ven al trono de gracia. Al trono de gracia y de misericordia. Y tú la puedes alcanzar. Que Dios te ayude a ti y que Dios me ayude a mí a alcanzar misericordia de nuestro Padre, de nuestro Dios. Veo a mi hermano lindo, precioso, mi hermano Jaime, puesto de rodilla. Pero si tú eres necesitado y necesitada y quieres venir al frente diciendo, Señor, yo necesito misericordia, como yo, puedes venir y decirle, Señor, yo necesito misericordia. Misericordia para enderezar mis pasos. Misericordia para saber cómo tratar con las personas. Misericordia en medio de mis necesidades, Señor. Misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti, Señor, dándote infinitas gracias